2 Corintios 4:7. Dice la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Él y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Vamos a combinar un poquito ese pasaje de 2 Corintios con el capítulo 8 que yo escribí en el libro, que se titula Del proceso del reino, cuando Dios establece el gobierno. ¿Ok? Primero el apóstol Pablo comienza hablando de que nosotros somos tesoros, diga conmigo tesoro, en vasos de barro. ¿Por qué es un tesoro? ¿Por qué el apóstol menciona de que nosotros somos ahí un tesoro? El tesoro es la luz del Evangelio y la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Lo voy a repetir de nuevo. El tesoro es la luz del Evangelio y la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. En otras palabras, tenemos la luz del Evangelio, tenemos la gloria de Dios manifestada en Jesucristo adentro. Diga conmigo, adentro. Adentro de nosotros. Hay gente que dice: yo voy a ir a una actividad para que me llene el Espíritu Santo, y entonces van detrás de un evangelista, van detrás de un profeta o detrás de un apóstol buscando que ser lleno del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está adentro. Entonces, cuando tú quieres buscarlo, tú puedes buscarlo en tu lugar secreto. No tienes que ir detrás de un profeta ni detrás de un evangelista. En tu lugar secreto, porque está adentro. La gloria de Dios manifestada en Jesucristo dentro, no afuera, dentro. La Biblia dice que en el libro de Mateo, creo que es Mateo 18, dice: donde hay dos o más congregados en su nombre, ahí está Él. ¿Usted cree que esta iglesia tiene que estar llena para que Dios esté aquí? Si está pensando eso, es un pensamiento erróneo, es un pensamiento del enemigo. Pensar que esta iglesia tiene que estar llena para que Dios esté aquí. Dos o más. ¿Cuántos hay aquí? Ahora hay 1, 2, 3, 4, 5, hay 6 personas, hay más de 2. Dios está aquí. Dígale que está a su lado: Dios está aquí. 2 o más es lo que se necesita. Si Dios llena la iglesia, amén, que la llene y nos vamos a otro lugar y lo compramos. Pero mientras estamos aquí, 2 o más, ya Dios está. Y eso es lo importante, que esté Dios. Porque va a haber iglesias grandes y mega iglesias que Dios no está. Y eso lo dice el libro, dice de la apostasía y todo eso.
Va a haber iglesias grandes, grandísimas, y que Dios no esté, y eso es triste. El propósito de mostrar que la fuerza y el poder, antes del propósito, los vasos de barro representan el cuerpo humano, la vida terrenal y la fragilidad de las personas. Eso representa los vasos de barro. O sea, Él ha depositado su gloria y la manifestación de Jesucristo en un vaso de barro, en alguien frágil como nosotros, en alguien que es sujeto a cometer errores como nosotros. Hay personas que quieren un pastor perfecto, se quedarán sin pastor toda su vida. Hay personas que buscan una iglesia perfecta, se quedarán sin iglesia toda su vida. Las iglesias y los pastores, de hecho, y las iglesias son personas, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia son personas. Y esas personas, esos tesoros en vaso de barro, son imperfectos, cometen errores. Y nunca va a haber una iglesia perfecta hasta que estemos en el cielo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Apoyar la visión de la iglesia para que siga mejorando. Lo repito, apoyar la visión de la iglesia para que la iglesia siga. Si vemos un error, en vez de irnos a murmurar, en vez de herirnos con el error, lo traemos, como se llama, crítica constructiva, que eso existe. Hay crítica destructiva y hay crítica constructiva. Las críticas destructivas yo las rechazo de plano. El que me viene a mí, y vienen a mí, créanme que vienen, no gente que están aquí, pero gente por las redes vienen a mí con críticas destructivas. Yo las rechazo de plano. ¿Y saben lo que yo le digo? Yo le digo igual que Jesús. Yo le digo, ¿con qué autoridad tú vienes a darme esa crítica destructiva? ¿Usted cree que Jesucristo no enfrentó a los fariseos en algunos momentos diciendo con qué autoridad? Le dijo. De hecho, a él le decía, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y él le respondía una pregunta, y si ellos no le respondían, le decía, pues yo tampoco te respondo. Porque la gente se cree que el siervo de Dios tiene que dejarse aplastar por la sierva de Dios. No. Cuando vienen las críticas destructivas, yo le digo, ¿con qué autoridad? Y lo he hecho. Gente que no ha estudiado teología me vienen a mí con una crítica destructiva, y yo le digo, ahora tú le vas a enseñar a los teólogos, ¿con qué autoridad? ¿Dónde tú estudiaste? Ahora tú le vas a enseñar a los que plantan iglesias, ¿cuántas iglesias has plantado tú? Y si me critican el libro, yo digo, ¿cuántos libros has escrito? Y si no ha plantado una iglesia sola, no ha escrito un solo libro, y no ha estudiado la cantidad de tiempo que yo estudié en teología, yo le digo, ¿con qué autoridad estás hablando? Porque estamos en una sociedad donde gente quiere enseñarle medicina a un doctor sin ser doctores. Estamos en esa sociedad. Quieren enseñarle ingeniería a un ingeniero sin ser ingeniero. A un contable quieren enseñarle de finanzas sin ser contable, sin tener nada. César sabe, estamos en ese tipo de sociedad donde como dice un refrán puertorriqueño, los pájaros le quieren tirar a las escopetas. Estamos en esa sociedad donde todos quieren debatir, todos quieren saber las cosas. ¿Y quién se va a sentar a escuchar y aprender humildemente? Yo, ya con más de 30 años en el Evangelio, usted sabe cuántas veces he tenido que tragarme todos mis títulos y sentarme a escuchar a alguien. Montones de veces he tenido que sentarme a escuchar, a veces con mayor o con menor preparación, a veces, pero sentarme a escuchar a otro y aprender algo de otro. Estamos carentes de discípulos con ese corazón que diga, mira, yo me voy a sentar a escuchar. Usted me ve a mí aquí, en un futuro, a lo mejor está Lloret Sacheri o cualquiera de ellos aquí, y yo me siento a escuchar humildemente. Pero tenemos estos tesoros en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto no se trata de nosotros, esto no se trata de mí, esto no se trata de mi conocimiento, esto no se trata de mi tiempo que llevo en el Evangelio. No, se trata de Dios. Pero el hecho de que se trate de Dios no significa que aquí va a haber un desorden, que van a venir gente a dictarnos las cosas a nosotros.
de cómo se tiene que hacer esto, cuando son gente que yo les digo que no tienen los frutos. Se trata de Dios, pero Dios es un Dios de orden. Hay una visión puesta por Dios que se llama generación escogida. Todo el que venga aquí a construir va a sentir que esto no es mío, va a sentir que esto es de Dios y de ellos. Todo el que venga a construir, Dios va a enviar constructores, gente con crítica constructiva, gente que si ven un error se lo traen al liderazgo y lo consideramos, gente que van a aportar ideas, gente que van a aportar servicio a la casa, gente que van a aportar finanzas a la casa. Porque ¿sabes qué? Hay veces que el que habla es el menos que aporta. No aportan la economía, no aportan servicio, no aportan nada. Entonces es como en los deportes, que el jugador está ahí matándose en la cancha. Entonces los fanáticos están criticando desde los asientos. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué necesitamos? Gente, no que se sienten a criticar, sino gente que aporten ideas, pero a la vez aporten sus manos, sus pies, sus recursos, y que se siembren en la obra de Dios a trabajar. Así que se construye el reino de Dios. Pablo decía que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea que puede haber tribulación, pero esa tribulación no me va a angustiar. Puede haber apuro, pero ese apuro no me va a desesperar. Puede haber persecución, pero no estoy desamparado, y puedo estar derribado, pero no destruido. En el capítulo 8 del libro, yo digo que el día que el proceso habló por sí solo, David no tomó el trono, sino que el trono vino a él después de años de anonimato, persecución, cueva, pacto y espera. Llegó el momento que Dios había decidido, no el que David había forzado. Hay personas que siempre están tratando de forzar las cosas y hacer las cosas con sus propias fuerzas. Las tribus se acercaron voluntariamente. ¿Usted cree que va a venir un tiempo donde la gente va a venir voluntariamente aquí? No hubo guerra interna, no hubo imposición. Cuando el gobierno viene de Dios, no necesita ser defendido por el hombre. El mismo David que fue ignorado, ahora era reconocido. El mismo que huyó, ahora gobernaba. El mismo que esperó, ahora heredaba. Si nosotros, la Biblia dice que irán dando y llorando el que siembra la semilla, pero regresará con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces, nosotros, viendo el ejemplo de David, él no se apresuró, él esperó su tiempo, y cuando llegó ese gobierno, dice que las tribus se acercaban voluntariamente. La gente si nosotros nos rendimos ante Dios, rendimos nuestro ser, nuestra voluntad ante Dios, la gente se van a rendir también. Pero si nosotros estamos en una batalla con Dios, y no estoy diciendo que eso no pase, nos ocurre, hay veces que estamos en una batalla con Dios. Algunas veces estamos en una batalla con Dios, pero tenemos que reconocer que esa fuerza y poder extraordinario vienen de Dios y no de la habilidad o mérito de nosotros. Cuando nos rendimos, los demás se rinden. Cuando nosotros nos arrepentimos, los demás se arrepienten. Es como una duplicidad. Cuando el gobierno viene de Dios, no necesita ser
defendido por el hombre. El mismo David que fue ignorado ahora era reconocido. El mismo que huyó ahora gobernaba. Israel reconoció tres cosas fundamentales en David: identidad. Repita eso: identidad. Él dijo: hueso tuyo y carne tuyo somos. Historia. Y historia. Tú eras el que sacaba y entraba a Israel. Llamado. Esa es la otra. Diga llamado. El Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo. Él reconoció identidad. Israel reconoció, y eso es lo que la gente va a reconocer de nosotros: identidad, historia y llamado. David no fue promovido por una victoria reciente, sino por una trayectoria aprobada. El gobierno no se establece por carisma momentáneo, sino por credibilidad acumulada. En otras palabras, nosotros seguimos aquí, en esta iglesia, poco a poco, seguimos viniendo, seguimos haciendo el trabajo, seguimos predicando en las redes sociales, seguimos cuando podemos también tirarnos y evangelizar o tirarnos y visitar algún lugar. Seguimos haciendo el trabajo, sin rendirnos, sin dejarnos llevar por lo que vemos, sino por lo que creemos. Seguimos ofrendando. Algunos quieren diezmar, también pueden diezmar. Es bíblico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es bíblico, porque Jesús mismo habló del diezmo y de las ofrendas, ¿verdad? Hay gente que no le gusta diezmar, pues ofrenda por lo menos. Entonces seguimos trabajando. El que está adorando a Dios adora, el que está trabajando en la tecnología trabaja, el que está aquí, o sea, seguimos haciendo el trabajo. ¿Qué va a pasar? Llega el gobierno, llega el tiempo de gobernar. Y miren el corazón de David. Aún como rey, David nunca dejó de ser pastor. Gobernó cuidando. ¿Cuántos gobernadores hoy necesitarían aprender eso de David? Gobernaron cuidando. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que él no gobernó como gobiernan hoy, para los bolsillos, para la corrupción, para establecer leyes en contra de Dios. Él gobernó cuidando a la gente, preocupándose por la gente, tratando de mejorar la vida. Necesitamos ese tipo de gobierno en Puerto Rico y en muchos países, que un gobernador cuida a la gente. Seguridad, educación, economía. Pues David gobernó cuidando. Y sabe que David es tipo de Cristo. En el futuro, cuando nosotros estemos allá en el milenio y más adelante, Dios va a gobernar cuidándonos, con justicia, con lo que nunca vimos en este mundo. Porque David es tipo de Jesús. Por eso fue que cuando veían a Jesús le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque el gobierno de David ilustra a Cristo. David entendió que el trono no era un privilegio. El reino no separa autoridad de compasión. El hecho de que tú tengas autoridad no quiere decir que pierdas la sensibilidad espiritual. Lo es. Él dirigía, pero protegía. O sea, el trono era una responsabilidad delegada por Dios. La iglesia de ejército no existe para dominar, sino para gobernar conforme al diseño del reino. El modelo de David revela que el liderazgo legítimo se forma en procesos largos y se manifiesta en tiempos precisos. Así como David no apresuró su coronación, la iglesia hoy debe rechazar los modelos de poder que no nacen del carácter ni del quebrantamiento. El reino de Dios se establece cuando Dios confía el gobierno a corazones formados. ¿Lo ves? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que procurar ahora mismo? Que Dios nos forme un corazón correcto. O sea, antes de anhelar gobierno, antes de anhelar reino, antes de anhelar cosas grandes,
tenemos que anhelar que nuestro corazón sea formado a la imagen de Jesús. Después que tu corazón esté hecho a la imagen de Jesús, todo lo demás viene por añadidura. ¿Sí o no? ¿No lo dice por la Biblia? No dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pues yo traduzco el reino de Dios y su justicia, lo traduzco un corazón formado a la imagen de Jesús. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Hay gente que dice que buscar el reino de Dios es orar, ayunar, leer la palabra. Bueno, eso es parte, pero yo defino, buscar el reino de Dios y su justicia es que tu corazón sea formado a la imagen de Jesús. Ese es buscar el reino de Dios y su justicia. En vez de decirte ora, ayuna y lee, porque eso es una contestación muy genérica. Buscar el reino de Dios y su justicia es que tu corazón sea formado a la imagen de Cristo. Ya. Y todo lo demás es añadido. Ahora, de que para formar tu corazón al corazón de Cristo tengas que leer la Biblia, tengas que ayudar, tengas que orar, sí. Pero es una respuesta muy genérica, decirle ora, ayuna y lee la Biblia, eso es muy genérico. Que tu corazón sea formado a la imagen de Cristo. Es una respuesta sólida. Si alguien te pregunta cómo busco el reino de Dios, tú le vas a responder que tu corazón sea formado a la imagen de Cristo. Y todo lo demás es añadido. ¿Qué es añadido? Casas, carros, iglesias más grandes, la gente que van, toda la gente que van a congregarse, todo eso es añadidura. Porque ¿de qué me vale a mí que tenga una iglesia grandísima o que tenga carros y casas y todas esas cosas y que mi corazón no esté formado a la imagen de Cristo? Me podría hasta perder. Como decía el apóstol Pablo, habiendo sido yo heraldo para muchos, no vaya yo mismo a ser eliminado. Entonces, si mi corazón no está formado a la imagen de Cristo, estoy incompleto. Entonces, las añadiduras que vengan después, no primero. Hay gente que se fanatizan. Yo que trabajo en las finanzas y todo eso, veo cuán afanado está la gente por el dinero. Cuán afanado, usted no ha visto cuán afanado está la gente por el dinero. Y algunos que se llaman cristianos, el dinero está primero que a Dios. Es más, es mucho. Quieren el becerro de oro. Entonces, nosotros, para hacer la imagen de Cristo, yo creo en la bendición de Dios, pero no creo en la bendición de Dios cuando tú estás aplastando al prójimo. ¿Ves? Porque si tú construyes un negocio donde tú lo que hiciste fue ayudar a la gente y bendecir a las personas y ayudarlos, como decía David, cuidándolos. David fue próspero y Salomón más todavía, pero ellos prosperaron cuidando a la gente y defendiendo y protegiendo. Pero hay gente que quiere prosperar secuestrando, matando, destruyendo, robando. Pues, y más aún si se llaman cristianos, van a tener problemas cuando lleguen allá. La prosperidad no es mala. Lo que es malo es lo que tú haces para prosperar. Entonces hay gente que no tiene discernimiento. Entonces el que prospera haciendo el bien lo acusa y dicen, este no tiene discernimiento. Hay gente que ha prosperado por el fruto de sus trabajos, el fruto de su vida, de su trabajo, de bendecido. Entonces nosotros tenemos que saber discernir esa bendición. ¿Quién la bendición viene de cosas malas y quién viene la bendición de cosas buenas? Entonces David estableció su reino en Jerusalén, una ciudad que no era solo estratégica, sino profética. Desde allí consolidó gobierno, unidad y dirección espiritual. El reino necesita un centro espiritual antes de expandirse
territorialmente. ¿Ves lo que digo? Se necesita un centro, un lugar de donde tú sales a hacer cosas, un centro espiritual, un centro donde tú te nutres, donde tú recibes, y luego tú sales a expandirte. ¿Cómo tú vas a salir a expandirte si no tienes primero un centro de operación? En el ejército mismo, ellos establecen una base en el país donde están y luego de esa base planifican, hacen estrategia y luego se lanzan. Pero ¿cómo se van a lanzar si no tienen una base para organizarse? David entendió que no se trataba solo de gobernar un pueblo, sino de alinear una nación con el propósito de Dios. Así que debemos entender que las etapas difíciles que se viven no son retrasos, son inversiones del cielo. Cada proceso, cada prueba, cada espera son necesarias para sostener lo que Dios quiere confiarnos. El verdadero éxito no es llegar rápido, sino llegar formado. Voy a repetir eso. El verdadero éxito no es llegar rápido, sino llegar formado. Tal vez tú estás más cerca del cumplimiento de lo que imaginas. El proceso ha sido largo, el camino ha sido difícil, pero si permaneciste fiel, si honraste, si esperaste, el reino sabrá cuándo reconocerte. Dios no se olvida de quienes caminan conforme a su tiempo. ¿Lo ves? David comenzó cuidando ovejas y terminó gobernando una nación. Pero el verdadero triunfo no fue el trono, fue el proceso que lo hizo digno de sostenerlo. La iglesia de ejército sigue el mismo camino, de lo oculto a lo visible, del quebranto al gobierno, de la cueva al reino. Las fallas y los errores no nos destruyen, nos conducen al éxito cuando Dios está formando gobierno en nosotros. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a pedirle a Sacha que nos haga una oración aquí. Gloria a Jesús. Vamos a estar entonces recogiendo las ofrendas. Si alguien necesita la oración, si alguien tiene alguna petición al Señor, puede traerla. Y también vamos a estar orando a los pedidos. El mismo número mío. Adoramos al Señor. Padre, gracias te damos por tu presencia, gracias te damos, Señor, porque has estado en este lugar, nos has hablado, has trabajado en nuestros corazones, hemos sido ministrados, hemos sido edificados, Señor. Te damos gracias porque estamos aquí, Señor, porque a veces nos hemos sentido desfallecer, a veces nos hemos sentido ganas de dejarlo todo y rendir.